¿Cómo está, candidato? Muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. Candidato, antes de ahondar en sus propuestas, yo creo que es justo y necesario que se valore lo que es tener representación legislativa para nuestros hermanos migrantes, teniendo bien en claro que el señor Guillermo Lasso, en la consulta popular del pasado 5 de febrero, quería reducir de 6 a 2 los representantes en el Parlamento de los migrantes, ¿no, verdad? Quería reducir la representación de nuestros migrantes. ¿Cuán importante es para la comunidad de ecuatorianos en el exterior tener representantes en el Parlamento? Bueno, inicio, Omar, y aprovecho para saludarte a ti, a Noris, a Jimmy, a todo el staff que hace Un Café con JJ. Y por cierto, a todos los ecuatorianos dentro, pero sobre todo fuera del país, que día a día hacen patria como embajadores de nuestro Ecuador a través de su trabajo mancomunado, de ese esfuerzo que se realiza desde hace más de 20 años. Y claro, lo que tú has acabado de decir por el tema de reducción en la consulta popular de hace poco, nosotros hicimos vocería propiamente poniéndonos en contra de esa reducción de números de asambleístas, ya que para nosotros, migrantes, es importante que aquellos problemas que nos aquejan desde hace más de 2 décadas sean solucionados, y esas soluciones se conservan, esas soluciones que aún tenemos, necesitan priorizarla dentro de la Asamblea Nacional a través de nuestros legisladores. Ahora, candidato, cuando usted habla de los grandes problemas que aquejan a la comunidad de migrantes, ¿cuáles son específicamente, cuáles son los más críticos en estos momentos? Ok, Omar, mira, nosotros como plan de trabajo hemos individuado 4 problemas graves que son urgentes para nosotros poderle dar solución. Y hablamos propiamente de, y cito un ejemplo, el seguro de repatriación de cadáveres, que si bien es cierto dentro de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su artículo 3940, habla de que el gobierno o el Estado debería dar el seguro de repatriación de cadáveres, repatriar las almas de nuestros familiares, amigos, pero bien es cierto también que esa ley fue creada por un núcleo de personas que no son migrantes, que no conocen la realidad de nosotros los migrantes, y que pues pusieron una condición que para nosotros resulta irrespetuosa en confronto de nosotros los migrantes. Pedirle a un migrante sin conocer la realidad que, por ejemplo, la persona fallecida o los familiares deben estar en estado de vulnerabilidad, que no es otra cosa, estimado Omar, que estar básicamente ser un mendigo dentro de los países donde se reside, me parece que es un insulto a nosotros los migrantes y a todo aquello que nosotros hemos aportado en estos más de 2 décadas, como lo decía al inicio. Pienso yo que esto debe ser una política de Estado. El Estado ecuatoriano como tal debe asegurarnos, debe darnos ese seguro de repatriación de cadáveres, o al menos el trabajo legislativo debe ser mirado, enfocado a reformar esa ley que, como lo explicaba al inicio, ha estado para mí y para todos los ecuatorianos que residimos acá muy mal elaborado. Ya, entonces lo que usted propone es que, a ver, en estos momentos ese tipo de servicios estatales se da analizando caso por caso. Usted dice que hay que generalizarlos para todos los casos. Así es, Omar. De nada nos sirve que los gobiernos de turno nos envíen saludos diciendo que nosotros somos la segunda o tercera fuerza económica. Le reitero, en el año 2022, por concepto de remesas, Omar, ingresaron 4.468 millones de dólares. Y los migrantes ecuatorianos, no solamente en esta circunscripción donde yo pertenezco, sino los migrantes los migrantes ecuatorianos que residen en todo el mundo, ¿qué cosa obtenemos a cambio? Absolutamente nada. Es irrespetuoso y resulta muchas veces ya hasta vergonzoso cada vez que fallece un pariente, un hermano, un familiar, tener nosotros los ciudadanos ecuatorianos, por aquello nos solidarizamos justamente, ser solidarios, y cada vez que fallece un hermano ecuatoriano debemos estar en los parques organizando ceviches, bollos, para poder recaudar fondos, para poder enviar a ese hermano ecuatoriano al país de origen. Eso resulta insultante en confronto de nosotros los migrantes. Pienso que lo mínimo que podría hacer el Estado ecuatoriano es brindarnos ese seguro de repatriación de manera universal. Y existen miles de modos, estimado Omar, para que eso sea factible. Ha faltado voluntad política de quienes hasta ahora nos han representado por más de 14 años y que hasta el día de hoy pues han podido darle solución a cosas sumamente básicas. ¿Qué otro tipo de inconveniente, Helmut, qué otro tipo de inconveniente tiene nuestra comunidad más allá de lo del seguro de repatriación?
dentro de nuestro plan de trabajo también, y que debo decirlo que lo hemos sociabilizado con nuestro candidato a la presidencia, Jan Topic, hemos visto también que existen limitaciones, por ejemplo, en nuestro homenaje de casa. La misma situación allí. A hoy la ley como está escrita, resulta que el migrante que quiera llevar su auto, que con trabajo, con esmero, después de 25 o 30 años de migración, se pudo haber comprado un auto de valor de $40,000, ya no lo podría llevar, porque ¿qué es lo que dice la ley en el artículo 36 en tema del homenaje de casa y llevando el auto? Que lo debes hacer que no sobrepase los 80 sueldos básicos unificados. Hoy Ecuador tiene un sueldo básico unificado de $450, lo cual nos da $36,000. Es decir, que por ley ecuatoriana básicamente obliga al migrante ecuatoriano que tenga esa voluntad de llevar su auto a venderlo para comprar un nuevo auto que esté marcado dentro de la ley, que así lo dice la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Pienso que este tipo de limitaciones ya no deberían existir y que vamos a trabajar pues justamente para quitar estas limitaciones que lo único que han hecho es condenar más a los migrantes ecuatorianos y trabajar en beneficio no solamente de los migrantes. Les recuerdo que los asambleístas que salen elegidos no solamente representan a los migrantes, sino que van a trabajar también por beneficio de políticas públicas que sean beneficiosas para todo el país. Helmut, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Qué tal, Noris? ¿Cómo está? Buenos días. Helmut, he escuchado varias intervenciones suyas en las que menciona también la posibilidad de que los migrantes aporten al IES aquí en el Ecuador. ¿Nos puede explicar un poco más al respecto y cómo podría ser eso posible a través del aporte voluntario que ya existe o no? Ahora, Noris, efectivamente nosotros hemos conversado, es un plan de trabajo que lo teníamos en mira para el 2025. Lastimosamente lo que ha sucedido, aceleraron los pasos y hemos tenido que ir a individuar proyectos que son más necesarios en estos momentos. Seguramente el tema del seguro social, por ejemplo, los migrantes en Italia, los migrantes ecuatorianos en Italia tenemos el problema que nuestros aportes de seguro social acá no son reconocidos en Ecuador. Allí habría que trabajar en un convenio. Pero o sea, está hablando de homologar. Hoy, efectivamente, a diferencia de los hermanos ecuatorianos que residen en España, que esto sí lo tienen, aquí falta trabajar mucho, esa voluntad política, vuelvo y reitero, no ha existido. En el tema propiamente de seguro social, aquellos que están asegurados, lo estoy yo desde hace varios años, soy aportante voluntario del seguro social, Noris, y lastimosamente pues no podemos acceder a nada. Les recuerdo que existe más del 40% de ecuatorianos fuera del país que salieron con ese sueño de conseguir su primera casa que hasta el día de hoy lo han podido hacer. Existe más del 40% de ecuatorianos fuera del país que no tienen su primera casa y que en muchas ocasiones han tenido que fallecer sin tener siquiera ese sueño por el cual emigraron de nuestro país y dejaron a su familia, a sus seres queridos. Claro, Helmut, ahí no me queda claro y sí me gustaría puntualizar porque tenemos muchos hermanos migrantes que nos ven. En el caso de la aportación que los migrantes pueden hacer aquí es voluntaria y en ese sentido, como todos los ecuatorianos, el que aporta voluntariamente no accede a créditos hipotecarios, ¿no? Ustedes quieren que para los migrantes se haga una excepcionalidad. No existe excepcionalidad. Necesitamos ser tratados de la misma manera como son tratados en Ecuador nuestros hermanos ecuatorianos que residen dentro del país. Les cito un ejemplo, Noris. Hoy día, como está la ley, nosotros vamos a Ecuador y no nos dan crédito, pero ni para comprar una bicicleta. No somos sujetos de crédito. Se hablaba, y nosotros lo hemos hecho en varias ocasiones, de la creación de un banco del migrante, por ejemplo, una cooperativa del migrante, donde aquello pues vaya a dar soluciones de manera drástica a todos los problemas que tenemos. Por ejemplo, el seguro de repatriación de cadáveres, créditos o microcréditos para nuestros parientes dentro del país, que te va a generar también créditos para nuestra primera casa, aquellas personas que no tienen aún su primera casa dentro del país. Son ideas que deben ser concretizadas, pero vuelvo y reitero, la puntualización que nosotros hemos probado y que hemos fijado pues como plan de trabajo en estos 4 puntos importantes dentro del plan de trabajo que nosotros tenemos en estas elecciones. Perfecto, hemos tenido a Helmut Saavedra, candidato a la Asamblea Nacional por representación de nuestros migrantes por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Helmut, una consulta antes de cerrar la entrevista. Hemos tenido algunos comentarios y también preocupaciones por parte de nuestros hermanos migrantes que han tenido dificultades
para poder registrarse en lo que es el voto telemático. ¿Tú has podido monitorear eso? ¿Cómo va la situación? Efectivamente, Omar, nosotros el día 1 hemos estado haciendo brigadas de ayuda ciudadana para el tema de inscripción al voto telemático. Sí, existen ciertas dificultades, seguramente hay que estar un poco práctico con el tema, pero mayores problemas no hemos encontrado. Decirle a los ecuatorianos que se inscriban para el tema del voto telemático. Hoy estaba revisando las cifras en esta circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, donde existen 252.506 empadronados. Solamente en la actualidad pues tenemos 42.527 inscritos para el voto telemático. Faltan, debemos aumentar ese interés cívico, ese interés político por la participación en estas elecciones que son cruciales para nuestro país. Importante la participación de nosotros los ciudadanos, así es que estamos allí. Pero seguramente existen un poquito... Helmut, pero el registro está siendo complejo porque nosotros en este momento estamos leyendo el muro de YouTube donde nuestros hermanos migrantes están comentando y están diciendo que es complejo el proceso para poder registrarse. ¿Ustedes han podido comprobarlo? ¿Están haciendo algún tipo de capacitaciones? Sí, efectivamente nosotros tenemos, aquí en Milano, por ejemplo, tenemos 6 brigadas de ayuda ciudadana, para citarte un ejemplo. La complejidad es porque se requiere de 6 pasos, ¿no? De 3 pasos, perdón. Meter el número de cédula, comprobar primero si estás empadronado o no. Recuerden que quien no está empadronado no puede hacer la inscripción al voto telemático. Luego, una vez que ya hayas ingresado el número de cédula, pues tienes que tomarle la foto a la persona. En muchas ocasiones, no todos los datos que tiene el Consejo Nacional Electoral están actualizados con el registro civil, y ese creo que es el mayor de los problemas. Pero cargas la foto, la tomas en directo y del correo electrónico y listo. Sinceramente te digo con total claridad que no le hemos encontrado mayores problemas al tema de inscripción. Sí, debo ser honesto, muy pocas ganas de pronto de nuestros hermanos ecuatorianos. Creo que todo lo que ha pasado por el debacle económico, político, social que se encuentra el país, sí, seguramente ha quitado un poco las ganas de la participación de nuestros ciudadanos, pero ahí debemos hacer reflexión cada uno de nosotros y hacer ese deber cívico por la participación, pues como lo he dicho en varias entrevistas, de nada sirve, mi querida Noris, Omar, que nosotros desde afuera nos lamentemos por la situación que vive el país, si cuando somos llamados a votar, si cuando somos llamados a dar nuestro voto, ni siquiera lo podemos hacer o no lo queremos hacer. Así que un llamado más bien a mis hermanos migrantes ecuatorianos en todas partes que se inscriban al voto telemático. Si tienen dificultad, pueden ubicarnos, saben dónde estamos. Tenemos en Madrid, en Barcelona, en Génova, en Roma, en Milán. Esta alianza ha un poco cubierto todo el territorio, no digo más importante, porque a la final, hasta donde hay un voto, personalmente hemos hecho una gira, más de 8.000 kilómetros hemos girado acá en Europa. Seguramente no hemos llegado a todos los lugares, pero hemos tratado de ir, de hacer presencia donde existe la mayor cantidad de ecuatorianos residentes. Perfecto, Helmut. Muchísimas gracias al candidato Helmut Saavedra. Lo hemos tenido aquí en Un Café con JJ, buscando representación de los migrantes en Europa, Asia y Oceanía. Gracias, candidato. Tenga un buen día. Gracias a ustedes, Omar, y muchas gracias por la oportunidad también. Un fuerte abrazo para todos mis hermanos ecuatorianos allá, pero sobre todo decirle a mis hermanos ecuatorianos residentes en esta circunscripción que el momento del cambio es ahora, no a los mismos de siempre, no a los improvisados. Nosotros salimos de las bases de la migración. Soy un ecuatoriano residente en Italia desde 25 años. Conoce de cerca los problemas que hemos tenido y este 20 de agosto los invito a votar por ese cambio radical. No los voy a defraudar y vamos, que sí se puede. Gracias, candidato. Gracias, candidato. Tenga un excelente día.